El olor a tierra mojada y ozono se colaba por la ventanilla del viejo Gran Marquis, un perfume que siempre le había traído paz a Elena, pero que esa tarde se sentía denso, casi premonitorio. Las llantas susurraban sobre el asfalto húmedo de la carretera que serpenteaba entre los campos de Sinaloa, un camino que había recorrido miles de veces, pero que hoy se sentía ajeno, como si la estuviera llevando a una emboscada. Apretó las manos sobre el volante de cuero gastado, un regalo de Ricardo en su aniversario de bodas de plata, y sintió el nudo en el estómago apretarse un poco más. Iba a firmar la rendición. A sus 72 años, después de una vida de lucha codo a codo con su esposo para levantar el emporio agrícola que era Campos del Sol, iba a entregar las llaves de su legado a un conglomerado anónimo de la Ciudad de México. Sus hijos, Javier y Sofía, la habían convencido. «Es lo mejor, mamá», le había dicho Javier, su voz suave y razonable, la misma que usaba para cerrar sus negocios millonarios. «Papá no hubiera querido que te cargaras con este peso. Es tiempo de que descanses, de que disfrutes la vida». Disfrutar la vida. ¿Qué sabían ellos de disfrutar la vida? Para ella, disfrutar la vida había sido ver el primer brote de maíz después de una sequía, sentir el sol en la nuca mientras supervisaba la cosecha, y compartir un café de olla con Ricardo en la camioneta, viendo el amanecer sobre sus tierras. Eso era vida, no una cuenta bancaria abultada en un banco que ni siquiera podía pronunciar. El reloj digital del tablero marcaba las 3:30. Una lluvia fina comenzaba a caer, empañando el parabrisas y convirtiendo el paisaje en una acuarela de verdes y grises. Encendió los limpiaparabrisas, y el ritmo monótono y cansino pareció acompasarse con los latidos de su corazón. Cada barrido de las escobillas era como una voz que le susurraba: «Traidora, traidora». Estaba traicionando a Ricardo, a su memoria, a cada gota de sudor que habían derramado juntos bajo ese sol inclemente. Pero sus hijos, ¿cómo negarse a ellos? Javier, con su impecable traje de Segna y su BMW último modelo, le había mostrado gráficos y proyecciones. «La industria ha cambiado, mamá. Estamos perdiendo competitividad. Esta oferta es un salvavidas, una oportunidad única». Sofía, por su parte, la había abrazado con sus manos suaves, las uñas siempre perfectas. «Piénsalo, mami. Podrías venirte a vivir más cerca de nosotros. Te compraríamos un departamento en Polanco. Imagina los fines de semana, ir de compras a los mejores restaurantes». Ellos no entendían. No veían la tierra como ella la veía. Para ellos era un activo, un número en una hoja de cálculo. Para ella, era el corazón de su familia, el alma de su historia. El coche empezó a fallar. Unas toses secas del motor, una pérdida de potencia que la obligó a orillarse en el acotamiento, justo donde una hilera de álamos viejos y corpulentos flanqueaba la carretera como centinelas silenciosos. El motor se apagó con un último estertor. Silencio. Solo el repiqueteo de la lluvia sobre el techo del coche y el silbido del viento entre las hojas. Intentó encenderlo de nuevo. Nada. El tablero estaba muerto. Se recargó en el asiento, sintiendo una oleada de cansancio tan profunda que le pesaban los párpados. Quizás era una señal, una última súplica del destino para que no cometiera ese error. Miró el reloj, las 3:33, y fue entonces cuando la vio. Entre los troncos oscuros y húmedos de los árboles, una figura de mujer. No podía distinguir sus rasgos con claridad, solo una silueta envuelta en lo que parecía un rebozo oscuro, con el cabello largo y suelto, pegado a su rostro por la lluvia. Estaba inmóvil, mirándola fijamente. Elena sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. No había miedo, sino una extraña sensación de reconocimiento, como si la hubiera estado esperando. La mujer dio un paso adelante, apenas visible entre la neblina que comenzaba a levantarse del campo. Sus labios se movieron, y aunque no pudo oír el sonido a través del cristal, las palabras llegaron a su mente con una claridad absoluta, como un murmullo llevado por el viento. «Ese no es tu camino». Elena parpadeó, deslumbrada por un relámpago que iluminó el cielo por un instante. Cuando sus ojos se acostumbraron de nuevo a la penumbra, la mujer ya no estaba. Había desaparecido. Simplemente se había desvanecido entre los árboles como si nunca hubiera existido. Elena se quedó sin aliento,
con el corazón martilleándole en el pecho. ¿Había sido real? ¿O el estrés y el dolor la estaban haciendo alucinar? Miró de nuevo hacia los álamos. No había nada. Solo la lluvia, los árboles y el silencio. Giró la llave en el contacto por puro instinto, sin ninguna esperanza. El motor rugió a la vida al instante, potente y estable, como si nada hubiera pasado. Las luces del tablero parpadearon y se estabilizaron. El reloj seguía marcando las 3:33. No lo pensó más. Con una determinación que no había sentido en meses, metió la reversa, giró el volante con una fuerza renovada y enfiló el coche de vuelta a casa. El contrato podía esperar. El conglomerado podía esperar. Sus hijos tendrían que esperar. Algo le decía que su lucha apenas comenzaba. Ese no era su camino. Y por primera vez en mucho tiempo, sintió que sabía exactamente cuál era el que debía tomar. El camino de regreso. El camino de la pelea. Al llegar a la casona, el sol se abría paso entre las nubes, bañando los campos con una luz dorada y prometedora. Javier y Sofía la esperaban en el porche, la impaciencia dibujada en sus rostros. Javier miró su reloj, un Patek Philippe, que a Elena siempre le pareció demasiado ostentoso. «Mamá, ¿qué pasó? Te estábamos esperando». El notario lleva media hora en su oficina. Elena bajó del coche, sintiendo la solidez de la tierra bajo sus pies. Los miró a los dos, a sus hijos, a quienes amaba más que a nada en el mundo, pero a quienes de pronto veía con una claridad dolorosa. Vio su ambición, su prisa, su desconexión con todo lo que para ella era sagrado. «No voy a firmar», dijo, su voz tranquila pero firme como una roca. «No se vende nada». La expresión de Javier pasó de la confusión a la ira en un segundo. «¿Qué? ¿De qué estás hablando? No puedes hacer esto. Todo está arreglado». Sofía se acercó, su rostro una máscara de preocupación. «Mami, ¿te sientes bien? ¿Pasó algo en el camino?» Elena asintió lentamente. «Sí, mi amor, pasó algo. Recordé quién soy». Y sin darles más explicaciones entró en la casa, su casa, sintiendo por primera vez en meses que había vuelto a tomar las riendas de su propia vida. El aroma a café recién hecho la recibió desde la cocina, un aroma que hablaba de hogar, de rutina, de fortaleza, y en el silencio de su corazón, le dio las gracias a la misteriosa mujer de los árboles. Fuera quien fuese, le había devuelto el rumbo. La reacción de Javier fue peor de lo que Elena había imaginado. El hombre razonable y calculador desapareció, dando paso a un joven furioso y petulante, cuyos argumentos rebotaban contra la nueva y serena determinación de su madre. «Esto es un suicidio empresarial, mamá. Un capricho sentimental que nos va a costar millones», gritaba, paseándose por la sala de estar como un animal enjaulado. Las manos que solían presentar planes de negocio con tanta seguridad, ahora gesticulaban con una frustración casi infantil. «Esa gente no va a esperar para siempre. Tenemos deudas, compromisos. ¿Crees que esto es un juego?» Elena lo escuchaba en silencio, sentada en el viejo sillón de cuero de Ricardo, el que conservaba la forma de su cuerpo y un leve aroma de su loción. No se sentía intimidada. Por el contrario, la ira de su hijo le confirmaba la certeza de su decisión. Si la venta era tan urgente, tan desesperada, algo más había detrás, algo que él no le estaba diciendo. Sofía, como siempre, intentaba mediar, aunque su lealtad estaba claramente dividida. «Javier, por favor, no le hables así a mamá». «Mami, quizás si nos explicaras qué te hizo cambiar de opinión». Elena la miró con una mezcla de amor y pena. Su hija, tan dulce y tan dócil, siempre buscando la aprobación de su hermano, siempre anhelando esa vida de lujos que Javier le pintaba. Recordó cómo Sofía le había mostrado un catálogo de Chanel la semana pasada, suspirando por un bolso que costaba más de lo que ganaba un jornalero en un año. No la culpaba, pero le dolía esa ceguera. «No hay nada que explicar, hija. Simplemente no es el momento. Campos del Sol no está en venta». La palabra final resonó en la habitación, y Javier, al ver que no podía doblegarla, salió de la casa dando un portazo que hizo vibrar los cristales de la vitrina. Sofía se quedó de pie, indecisa, antes de seguir a su hermano, murmurando un «Luego hablamos, mami».
Elena se quedó sola en el silencio de la casa, un silencio que ya no era de soledad, sino de reflexión. Esa noche no pudo dormir. La mente, que durante meses había estado aletargada por el duelo y la resignación, ahora hervía de ideas, de planes, de preguntas. Se levantó antes del amanecer y preparó una jarra de café, fuerte y amargo, como le gustaba a Ricardo. Con la taza humeante en la mano, se dirigió al pequeño despacho de su esposo, un santuario que apenas había tocado desde su muerte. El olor a papel viejo, a tabaco y a él, la envolvió como un abrazo. Se sentó en su silla y encendió la lámpara de escritorio. Frente a ella, apilados en una esquina, estaban los informes que Javier le había dado. Los había mirado por encima, confiando ciegamente en la interpretación de su hijo. Ahora los veía con otros ojos. Los abrió, uno por uno, y aunque no era una experta en finanzas, había dirigido la administración de la empresa durante décadas. Sabía leer un balance, entendía los ciclos de la siembra y la cosecha, conocía a sus proveedores y a sus clientes. Las cifras que Javier le había presentado pintaban un panorama desolador: deudas crecientes, márgenes de ganancia decrecientes, contratos perdidos. Pero algo no cuadraba. ¿Cómo habían llegado a esa situación tan rápido? Hacía apenas un año, antes de que Ricardo enfermara gravemente y Javier tomara el control total, la empresa era un roble, sólida y rentable. La enfermedad de Ricardo había sido súbita y devastadora. Un cáncer de páncreas que se lo llevó en 6 meses. Durante ese tiempo, Elena se había dedicado a cuidarlo, delegando todo en Javier, confiando en que él, con su maestría en negocios, sabría mantener el barco a flote. Ahora se daba cuenta de su error. La confianza ciega es una forma de ceguera. Abrió los cajones del escritorio. Encontró los viejos libros de contabilidad, los que llevaban a mano antes de la era digital. Empezó a comparar, a cruzar datos. Pasó horas sumergida en un mar de números, facturas y contratos. Y poco a poco, la verdad comenzó a emerger, fea y retorcida. Había gastos inflados, facturas de proveedores desconocidos, préstamos solicitados a tasas de interés altísimas sin una justificación clara. Y lo más alarmante, una serie de consultorías estratégicas pagadas a una empresa de la que nunca había oído hablar, con sede en un paraíso fiscal. Cada factura llevaba la firma de autorización de Javier. El sol ya estaba alto cuando Elena levantó la vista de los papeles, con los ojos enrojecidos pero la mente más clara que nunca. Su hijo no estaba intentando salvar la empresa. La estaba desangrando deliberadamente para justificar la venta. La estaba saboteando desde adentro. El dolor fue agudo, una puñalada en el corazón. Era su hijo, su sangre. Pero el dolor rápidamente se transformó en una fría determinación. Esto ya no era solo por Ricardo o por el legado. Era por los cientos de familias que dependían de Campos del Sol. Era por la justicia. Sabía que no podía enfrentarse a Javier sola. Él era hábil, manipulador, y tenía el control de la operación diaria. Ella necesitaba un aliado, alguien de confianza, alguien que conociera la empresa tan bien como ella y Ricardo. Solo había una persona. Cogió el teléfono y marcó un número que sabía de memoria. «Miguel, habla Elena. Necesito verte. Es urgente». Miguel Contreras había sido el capataz de Campos del Sol durante 40 años. Era un hombre de pocas palabras, con la piel curtida por el sol y unas manos que parecían hechas de la misma tierra que trabajaba. Era la lealtad personificada. Ricardo solía decir: «Si algún día yo falto, confía en 2 cosas, en Dios y en Miguel». Media hora después, Miguel estaba sentado frente a ella en el despacho, con su sombrero entre las manos en señal de respeto. Escuchó en silencio mientras Elena le exponía sus sospechas, sus hallazgos, su plan. No la interrumpió ni una sola vez. Cuando ella terminó, él simplemente asintió. «Siempre supe que el niño Javier no era trigo limpio, patrona. Desde que llegó con sus ideas de la ciudad, las cosas empezaron a oler mal. Los hombres están descontentos. Ha cambiado las condiciones. Ha traído gente de fuera». La voz de Miguel era grave, cargada de una sabiduría que no se aprende en las escuelas de negocios. «¿Qué necesita que haga, patrona?» Elena sintió una oleada de gratitud.
Necesito ojos y oídos, Miguel. Necesito que hables con nuestra gente, con los de confianza. Quiero saber todo lo que ha pasado en este último año. Cada cambio, cada contrato nuevo, cada persona extraña que haya aparecido por aquí. Y necesito que lo hagamos con discreción. Javier no puede saber que estamos investigando. Miguel se puso de pie. Cuente con ello, doña Elena. Esta tierra también es nuestra vida. Vamos a pelear por ella. Cuando Miguel se fue, Elena se sintió más fuerte. Ya no estaba sola. Tenía un propósito y un aliado. Miró por la ventana hacia los campos que se extendían hasta el horizonte. La batalla sería dura. Se enfrentaba a su propio hijo, pero la mujer de los árboles le había mostrado el camino, y ahora, con la ayuda de Miguel, empezaría a andarlo. Los días siguientes se convirtieron en una operación encubierta dentro de su propia empresa. De día, Elena actuaba como la matriarca doliente y algo confundida que sus hijos creían que era, haciendo preguntas vagas sobre su futuro, dejando que Javier pensara que su resistencia era solo un último acto de rebeldía sentimental que pronto se apagaría. Pero de noche su despacho se convertía en un cuartel general. Miguel llegaba sigilosamente, después de que la mayoría de los trabajadores se habían ido, y le entregaba sus informes. La información que traía era oro puro y confirmaba las peores sospechas de Elena. Javier había creado una estructura paralela dentro de la empresa. Contrató a un nuevo jefe de compras, un primo de su esposa, que sistemáticamente elegía a los proveedores más caros, recibiendo comisiones por debajo de la mesa. Despidió a varios de los ingenieros agrónomos más experimentados, los que habían sido leales a Ricardo, y los reemplazó con jóvenes inexpertos que solo seguían sus órdenes sin cuestionar. Y lo más grave, Miguel descubrió que la empresa compradora, Consorcio Terranova, tenía vínculos directos con la firma de consultoría a la que Javier había pagado sumas exorbitantes. Era un círculo perfecto de corrupción. Javier no solo estaba vendiendo la empresa, se la estaba vendiendo a sus propios socios en un acuerdo que le garantizaría una participación en la nueva entidad, además del dinero de la venta que compartiría con su hermana. Estaba estafando a su propia familia. Una tarde, mientras revisaba unas facturas de transporte con Miguel, encontraron algo que les heló la sangre. Una serie de envíos de productos químicos, pesticidas prohibidos en muchos países por su alta toxicidad, facturados a Campos del Sol, pero que nunca habían llegado a sus bodegas. Estos químicos no los usamos nosotros, patrona, dijo Miguel, frunciendo el ceño. Don Ricardo los prohibió hace años. Decía que eran veneno para la tierra y para nuestra gente. Elena sintió un mareo. ¿A dónde fueron a parar esos camiones, Miguel? Miguel se encogió de hombros. Nadie lo sabe. Salen en los registros pero nunca cruzan la puerta principal. Es como si se desvanecieran. La implicación era aterradora. Javier no solo estaba desfalcando la empresa, sino que estaba usando su nombre y su infraestructura para actividades ilícitas. Esto iba más allá de la traición familiar. Esto era un delito grave. Elena se dio cuenta de que necesitaba más que la lealtad de sus trabajadores. Necesitaba pruebas contundentes, pruebas que pudieran usar legalmente. Recordó a un viejo amigo de Ricardo, el licenciado Benítez, un abogado de la vieja escuela en Culiacán, un hombre incorruptible y astuto como un zorro. Decidió que era hora de hacerle una visita. Para ello, necesitaba una excusa creíble para ausentarse un día entero sin levantar las sospechas de Javier. Le dijo a sus hijos que sentía la necesidad de ir a un retiro espiritual en un pequeño convento en la sierra, para rezar y encontrar paz. Sofía la apoyó de inmediato. «Ay, mami, qué buena idea. Te hará muy bien para aclarar tus ideas». Javier, por su parte, pareció aliviado. «Perfecto, mamá. Tómate tu tiempo. Verás que cuando vuelvas, entenderás que la venta es la única solución lógica». La condescendencia en su voz le revolvió el estómago a Elena, pero sonrió dócilmente y le agradeció su comprensión. El viaje a Culiacán fue tenso. Elena conducía con los documentos más incriminatorios guardados en una bolsa de mano, mirando constantemente por el espejo retrovisor. Se sentía como una espía en su propia vida. El despacho del licenciado Benítez era como él, antiguo, sobrio y lleno de carácter. Libros de leyes forrados en piel llenaban las estanterías del suelo al techo.
El licenciado, un hombre mayor con el cabello blanco y unos ojos agudos detrás de unos lentes gruesos, la escuchó con atención, revisando los documentos que ella le extendía sobre su escritorio de caoba. De vez en cuando, emitía un gruñido o asentía lentamente. Cuando Elena terminó su relato, el abogado se quitó los lentes y se frotó los ojos. Elena, esto es muy grave. Tu hijo no es un mal administrador, es un delincuente. Lo que ha hecho se llama fraude, administración fraudulenta y, si probamos lo de los químicos, podría enfrentar cargos por delitos ambientales y contrabando. Esto es un asunto federal. La palabra delincuente resonó en la cabeza de Elena. Era una palabra terrible para asociarla con su propio hijo, pero era la verdad. ¿Qué podemos hacer, Armando?, preguntó, su voz apenas un susurro. Necesitamos pruebas irrefutables, dijo Benítez. Testimonios, registros bancarios, pruebas de los envíos. Lo que tienes es un excelente punto de partida, pero para congelar sus cuentas y tomar el control de la empresa, necesitamos algo que no deje lugar a dudas. Necesitamos encontrar el eslabón final que conecte a Javier, la consultora fantasma, y a Terra Nova. El abogado se reclinó en su silla. Y necesitamos actuar rápido. Si Javier sospecha que lo estás investigando, podría destruir todas las pruebas. Lo primero es conseguir una auditoría externa, pero necesitamos una orden judicial para eso. Y para conseguir la orden, necesitamos una prueba más sólida. Elena pensó en Miguel y en los camiones fantasma. Creo que sé por dónde empezar, dijo. Regresó a casa esa noche con un plan claro en su mente. Era arriesgado, peligroso incluso, pero no tenía otra opción. Tenía que descubrir a dónde iban esos camiones. Se sentía como si estuviera caminando por un campo minado, pero la imagen de la mujer entre los árboles volvió a su mente, dándole una extraña sensación de protección. No estaba sola en ese camino. Tenía la ley de su lado, la lealtad de su gente y, quizás, una ayuda que no era de este mundo. La paz de su hogar se había convertido en un campo de batalla silencioso, y ella era la general al mando de un ejército que luchaba en las sombras. El siguiente paso del plan era el más arriesgado. Elena y Miguel necesitaban seguir a uno de los camiones fantasma. Según los registros que habían conseguido, el próximo envío estaba programado para dentro de 3 días, en plena madrugada, para minimizar la visibilidad. Miguel organizó todo con la precisión de un estratega militar. Usaría su propia camioneta, una troca vieja y discreta, y se mantendría a una distancia prudente. Elena insistió en ir con él. Es mi pelea, Miguel. Tengo que estar ahí. Él intentó disuadirla, pero la determinación en los ojos de su patrona era inquebrantable. La madrugada del envío, el aire era frío y la oscuridad, casi total. Elena y Miguel esperaban en la camioneta, estacionados en un camino de terracería con vista a la salida trasera del empaque, la ruta que, según los informantes de Miguel, usaban estos transportes especiales. Elena sentía el corazón latir con fuerza contra sus costillas. A su lado, Miguel estaba tranquilo, sus ojos fijos en la reja. Justo a las 2:15 a.m., un tráiler sin ninguna insignia de la empresa salió lentamente por la reja. No era uno de los camiones de Campos del Sol. Era un transporte genérico, anónimo. «Es ese», susurró Miguel. Esperaron a que el camión tomara la carretera principal y se pusieron en marcha, manteniendo las luces bajas y una distancia segura. El camión no se dirigió hacia el puerto ni hacia la frontera, como habrían esperado. En cambio, tomó una serie de caminos secundarios, adentrándose en una zona industrial abandonada en las afueras de la ciudad. El lugar era desolador. Naves industriales oxidadas, calles llenas de baches y una sensación de abandono total. El tráiler finalmente se detuvo frente a una bodega que parecía en ruinas, pero cuyas luces interiores delataban actividad. Miguel aparcó la camioneta detrás de unos contenedores de basura, desde donde tenían una vista parcial de la entrada. Vieron cómo varios hombres salían a recibir al camión y comenzaban a descargar cajas de madera sin marcar. Todo se hacía con rapidez y sigilo. Elena sacó unos binoculares que había traído y enfocó hacia la entrada de la bodega, y entonces lo vio. Saliendo de una oficina lateral, hablando animadamente con uno de los hombres, estaba Javier, su hijo, en ese antro, en medio de la nada, a las 3 de la mañana.
No estaba solo. A su lado, discutiendo sobre unos papeles, estaba un hombre que Elena reconoció de inmediato por las fotos que el licenciado Benítez le había mostrado. Ricardo Alarcón, el CEO de Consorcio Terranova, el eslabón final, la prueba irrefutable. Estaban juntos supervisando una operación ilegal, usando su empresa como fachada. Miguel sacó su celular y con un pulso sorprendentemente firme, comenzó a grabar un video, haciendo zoom en los rostros de Javier y Alarcón. Elena sintió una mezcla de triunfo y desolación. Había encontrado la pistola humeante, pero la mano que la sostenía era la de su propio hijo. Se quedaron allí casi una hora, grabando todo, hasta que Javier y Alarcón se despidieron y se fueron en un coche de lujo que los esperaba. El corazón de Elena estaba hecho pedazos, pero su mente estaba fría como el acero. Tenía lo que necesitaba. Al día siguiente, con el video y los nuevos documentos en su poder, Elena se presentó de nuevo en el despacho del licenciado Benítez. El abogado vio el video sin decir una palabra, su expresión cada vez más sombría. Con esto los tenemos, Elena. Con esto podemos solicitar al juez que intervenga la empresa de inmediato y congele todas las cuentas asociadas a tu hijo y a sus socios. El proceso legal se puso en marcha con una velocidad vertiginosa. Benítez, con sus contactos y su reputación, consiguió una audiencia urgente con un juez federal. Presentaron las pruebas, los análisis contables, los testimonios de los trabajadores que Miguel había recopilado, y como golpe de gracia, el video de la bodega clandestina. El juez no dudó. Emitió las órdenes de inmediato. Esa misma tarde, mientras Javier estaba en una comida de negocios en un lujoso restaurante de la zona costera, probablemente celebrando su inminente victoria, un equipo de auditores federales y policías ministeriales llegó a las oficinas de Campos del Sol, tomaron el control de los servidores, de los archivos, y notificaron a un atónito Javier por teléfono que sus cuentas habían sido bloqueadas y que estaba bajo investigación formal por fraude y otros delitos. La llamada que Elena recibió de su hijo fue un torbellino de furia e incredulidad. ¿Qué hiciste? Arruinaste todo. Era nuestro futuro. Elena lo escuchó y por primera vez no sintió dolor, solo una inmensa tristeza. El futuro no se construye sobre mentiras y traición, Javier. Lo que arruinaste fue la confianza que te teníamos. Lo que arruinaste fue el nombre de tu padre. Y colgó. La noticia cayó como una bomba en la familia. Sofía llegó a la casa llorando, confundida, dividida entre la lealtad a su hermano y la evidencia que ahora salía a la luz en los medios de comunicación. Mamá, dime que no es verdad. Javier no puede ser un criminal. Elena la abrazó, dejando que su hija se desahogara. Le explicó todo, con paciencia, mostrándole las pruebas, no para regodearse, sino para que entendiera la profundidad de la traición de su hermano. Él no solo nos estaba robando a nosotros, Sofía. Estaba poniendo en riesgo el sustento de cientos de familias y envenenando la tierra que tu abuelo y tu padre tanto amaron. Sofía lloró durante horas, un llanto de duelo por la imagen idealizada que tenía de su hermano, y quizás, un llanto de culpa por su propia ceguera. Elena sabía que el camino para sanar las heridas de su familia sería largo y difícil, quizás imposible, pero había salvado el alma de su legado. Al tomar el control de nuevo, descubrió que la situación era grave pero no irreparable. Con la ayuda de Miguel, de los trabajadores leales y de un nuevo equipo administrativo que el licenciado Benítez le ayudó a formar, comenzó la ardua tarea de reconstrucción. Tuvo que renegociar deudas, buscar nuevos clientes y, lo más importante, restaurar la confianza de su gente. Trabajaba desde el amanecer hasta bien entrada la noche, con una energía que no sabía que aún poseía. Cada pequeño logro, cada contrato recuperado, cada sonrisa de un trabajador, era un bálsamo para su corazón herido. Se había enfrentado a la tormenta y había permanecido de pie. La mujer de los árboles no le había dado respuestas, pero le había recordado la pregunta más importante: ¿quién era ella? Y en la lucha por salvar Campos del Sol, Elena había encontrado la respuesta. Era una guardiana, la guardiana de un legado, de una tierra, de una familia. Los meses que siguieron fueron un torbellino de actividad y emociones encontradas. La reconstrucción de Campos del Sol fue una tarea titánica. Elena, junto a Miguel,
que ahora era su mano derecha oficial, se sumergió en cada aspecto del negocio. Descubrieron que el daño hecho por Javier era más profundo de lo que habían imaginado. No solo había deudas y contratos rotos, sino que la moral de los trabajadores estaba por los suelos. Muchos se sentían traicionados y desconfiados. Elena sabía que su primera tarea era sanar a su gente. Organizó reuniones en los campos, no en una sala de juntas, sino bajo la sombra de los mismos árboles que daban sustento a todos. Habló con ellos, no como una patrona, sino como una más de ellos. Les contó la verdad, sin adornos, sobre la traición de su hijo y su lucha por recuperar la empresa. Les pidió perdón por su ceguera, y les pidió su ayuda para levantar de nuevo el legado de Ricardo. «Esta empresa no es mía», les dijo, su voz resonando en el aire de la mañana. «Es de todos nosotros. Es el futuro de nuestros hijos». Hubo escepticismo al principio, pero la sinceridad de Elena y la lealtad inquebrantable que todos sentían por la memoria de don Ricardo comenzaron a obrar su magia. Los viejos trabajadores, los que habían sido marginados por Javier, se convirtieron en sus pilares, contagiando su entusiasmo a los más jóvenes. El proceso legal contra Javier y sus socios avanzaba lentamente, como una tortura de gotas de agua. Javier, utilizando el dinero que había logrado ocultar, contrató a un equipo de abogados caros y agresivos de la Ciudad de México. Intentaron de todo: desacreditar a Elena, pintándola como una anciana senil manipulada por empleados resentidos. Argumentaron errores de procedimiento. Intentaron enterrar el caso en un mar de papeleo burocrático. Cada citación, cada audiencia, era una prueba para Elena. Ver a su hijo al otro lado de la sala del tribunal, con su traje impecable y su mirada desafiante, era como si le arrancaran un pedazo del alma. Pero ella se mantenía firme. El licenciado Benítez era su ancla, siempre a su lado, tranquilo y metódico, desmontando cada una de las mentiras de la defensa. Sofía, por su parte, vivía en un limbo de dolor. Había cortado la comunicación con Javier, incapaz de perdonar su engaño, pero el vínculo fraternal era una herida que no cerraba. Visitaba a Elena a menudo, buscando consuelo. Juntas, en el silencio de la cocina, compartiendo un té, comenzaron a reconstruir su propia relación. Sofía, despojada de la influencia de su hermano, empezó a ver el mundo con otros ojos. Se ofreció a ayudar en la empresa, no en la oficina, sino en los proyectos comunitarios que Elena había comenzado, como una pequeña escuela para los hijos de los jornaleros y un programa de microcréditos para las mujeres. Descubrió en sí misma una fortaleza y un propósito que nunca había conocido en los centros comerciales de lujo. Un día, mientras organizaba una donación de libros, le confesó a su madre: «¿Sabes, mamá? Por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo que realmente importa. Javier siempre me decía que yo no servía para los negocios, que mi único talento era ser bonita y gastar dinero. Quizás tenía razón en lo primero, pero se equivocaba en todo lo demás». Elena le tomó la mano, sus ojos llenos de orgullo. «Tu padre siempre dijo que tenías el corazón más grande de la familia. Y el corazón, mija, es el mejor negocio de todos». Hubo un momento, a mitad de la batalla legal y financiera, en que Elena sintió que sus fuerzas flaqueaban. Un proveedor clave, presionado por los aliados que Javier aún tenía, le cerró la línea de crédito, poniendo en jaque la cosecha de tomate. Esa noche, Elena se sentó en el despacho de Ricardo, rodeada de facturas impagables y proyecciones desalentadoras. La duda, como una serpiente venenosa, se deslizó en su corazón. ¿Y si Javier tenía razón? ¿Y si ella era solo una vieja sentimental aferrada al pasado? ¿Y si estaba arrastrando a todos a la ruina por puro orgullo? Se sintió pequeña, abrumada, sola. Se cubrió el rostro con las manos y lloró, un llanto silencioso y amargo. En medio de su desesperación, su mirada cayó sobre una fotografía en el escritorio. Ella y Ricardo, 20 años más jóvenes, sonriendo, de pie en medio de un campo recién arado. Recordó ese día. Habían perdido casi toda la cosecha por una helada inesperada. Estaban al borde de la bancarrota. Ricardo la había abrazado y le había dicho: «La tierra es generosa, Elenita, pero también es cabrona. Nos pone a prueba. Nos tira al suelo para ver si tenemos el coraje de levantarnos.
Y nosotros, mi amor, siempre nos levantamos. Esa memoria fue como un rayo de luz en la oscuridad. Se secó las lágrimas. El coraje no era la ausencia de miedo, sino la capacidad de actuar a pesar de él. Ricardo no se habría rendido, y ella tampoco lo haría. A la mañana siguiente, con una nueva resolución, hipotecó una parte de sus bienes personales, una decisión que sus asesores financieros le desaconsejaron, y pagó al proveedor. Fue una apuesta arriesgada, un salto de fe, pero su gente, al ver ese sacrificio, redobló sus esfuerzos. Trabajaron día y noche para salvar la cosecha, y la salvaron. No solo eso, sino que la calidad fue tan excepcional que consiguieron un nuevo contrato de exportación a Estados Unidos, uno mucho más lucrativo que el que habían perdido. Fue un punto de inflexión. La noticia de su resiliencia se extendió por la región. Los bancos que antes les cerraban las puertas, ahora los llamaban para ofrecerles financiamiento. Campos del Sol estaba de vuelta, más fuerte y más unido que nunca. Elena había demostrado que la sabiduría, la lealtad y el coraje eran activos más valiosos que cualquier estrategia financiera dictada desde un rascacielos en la ciudad. El día del veredicto final llegó casi un año y medio después del inicio del proceso. La sala del tribunal estaba llena. Elena estaba sentada en primera fila, con Sofía a un lado y el licenciado Benítez al otro. Javier estaba en el banquillo de los acusados, junto a Ricardo Alarcón y otros dos socios. A lo largo del juicio, las pruebas en su contra se habían vuelto abrumadoras. Testigos, documentos, peritajes. La red de corrupción había quedado completamente expuesta. Cuando el juez leyó la sentencia, su voz fue grave y solemne. Culpable. Todos los cargos. Fraude. Asociación delictuosa. Delitos contra el medio ambiente. Las sentencias fueron severas. Años de prisión y la obligación de restituir hasta el último centavo robado a la empresa. Elena no sintió alegría ni triunfo, solo un profundo y vacío dolor al ver a los guardias llevarse a su hijo esposado. Él ni siquiera la miró. Su rostro era una máscara de odio y resentimiento. Afuera del juzgado, los reporteros la rodearon. Ella no quiso dar declaraciones. Solo quería irse a casa. Esa noche, Sofía se quedó con ella. No hablaron mucho. No era necesario. Se sentaron juntas en el porche, mirando las estrellas, mientras los sonidos del campo las envolvían. ¿Hice lo correcto, mija?, preguntó Elena en un susurro. Sofía la abrazó. Hiciste lo que tenías que hacer, mamá. Hiciste justicia. Y nos salvaste. A todos nosotros. Unos meses después, en una tarde soleada, Elena caminaba por los campos. La empresa prosperaba. Bajo su dirección, y con Sofía cada vez más involucrada, habían implementado prácticas agrícolas más sostenibles, mejorado las condiciones de los trabajadores y fortalecido sus lazos con la comunidad. Campos del Sol ya no era solo un negocio, era un modelo a seguir. Se detuvo cerca de la carretera, en el mismo lugar donde su coche se había averiado aquella tarde lluviosa, junto a la hilera de álamos viejos. Miró entre los árboles, medio esperando volver a ver a la misteriosa mujer, pero no había nadie, y de pronto lo comprendió. La mujer no era un fantasma ni un espíritu, quizás ni siquiera había sido real, había sido ella misma, su propia intuición, su conciencia, la voz de su corazón que se había negado a ser silenciada. La mujer a las 3:33 había sido el despertar de la verdadera Elena, la guerrera que siempre había llevado dentro y que el dolor había adormecido. Sonrió. Ese no es tu camino, había murmurado. Y tenía razón. Su camino no era el de la rendición. Su camino era este, con los pies firmes sobre su tierra, el sol en su rostro, y el corazón lleno de la paz que solo da el saber que has sido fiel a ti misma. Se dio la vuelta y emprendió el camino de regreso a casa, sabiendo que aún quedaba mucho por hacer, pero con la certeza de que, finalmente, estaba en el camino correcto. Gracias por llegar hasta el final de esta reflexión. Si estás leyendo esto, quiero que sepas que no estás solo. Ahora te invito a un momento de calma. Voy a compartir una oración. No importa tu religión, sino tu fe. Una oración pensada para ayudarte, para abrazar a todos los que en silencio luchan, sienten, esperan.
Solo cierra los ojos un instante y deja que estas palabras te acompañen. Ten fe. Todo va a estar bien. Orar. Encenderse por dentro. Hay dolores que nadie ve. Dolores que no gritan, no sangran, pero pesan como un velo sobre los hombros. Esos que uno carga en silencio, tratando de entender, de seguir, de soportar. Pero hay un momento, y yo he estado ahí varias veces, en que el esfuerzo cansa, la mente se rinde, y algo dentro de uno se arrodilla, no por debilidad, sino por verdad. Es en ese instante cuando la oración comienza, o mejor dicho, aparece. No esa hecha con palabras bonitas o promesas apresuradas, sino la que brota de un lugar tan profundo que ni siquiera tiene nombre, como un susurro del alma diciendo, ya no puedo sola. Orar, descubrir, no es pedir, es recordar. Recordar quiénes somos cuando el ego se aquieta. Recordar que la vida también late en lo invisible, que hay un centro en nosotros donde todo descansa, y que aunque por fuera todo parezca derrumbarse, ese centro permanece. A veces orar es simplemente cerrar los ojos y recogerse como una flor que siente el frío de la noche. Es permitir que una presencia suave nos envuelva, no como magia, sino como sustento. Como quien dice sin prisa, aquí estoy, incluso ahora. La oración, o la súplica, no cambia el mundo, pero cambia a quien ora. No evita los dolores, pero transforma la forma en que atravesamos cada uno de ellos. Nos da una mirada más tierna, un corazón menos endurecido, un paso más firme, incluso en la oscuridad. Es como si por un instante, el alma flotara por encima del tiempo y regresara al cuerpo con más paz. No una paz ruidosa, sino esa que solo quien ha pasado por el caos puede reconocer. Orar es afinar la escucha. La mente se calla y la intuición despierta. Las respuestas no siempre vienen en palabras. A veces son solo percepciones, toques sutiles, un calor en el pecho. La oración ilumina lo que estaba turbio, deshace nudos que ni sabíamos que teníamos. Y lo más bonito es que no tiene que ser complicado. Orar es hablar con Dios, con el universo, con esa inteligencia amorosa que nos habita y nos envuelve, incluso cuando lo olvidamos. Y no tiene que sonar bonito. No necesitas saber rezar. No necesitas entender nada sobre la fe. Puede ser un desahogo en la ducha, una lágrima en la almohada, una frase susurrada antes de dormir. Cuídame. Puede ser incluso el silencio, cuando el dolor es tan profundo que no salen palabras. Dios entiende todo eso. El universo escucha lo que el corazón no sabe decir. No hay una forma correcta. Hay presencia. Y cada vez que nos permitimos ese encuentro, aunque sea sin ritual, aunque sea sin certeza, es oración. Es tan simple, tan al alcance. Orar es solo recordar que no estamos solos. Y entonces, un día, sin darnos cuenta, nos volvemos oración. La forma de caminar, de tocar, de callar, todo empieza a vibrar distinto. Ni siquiera hace falta decir nada. Solo estar ahí ya es oración viva. Y hasta en los días en que no logramos orar, y sí, hay días así, el alma sigue orando por nosotros. El espíritu no olvida de dónde viene. Al final, orar es eso, encenderse por dentro, y dejar que esa luz nos guíe, incluso cuando no sabemos el camino. Si esta historia y esta reflexión te han tocado el corazón, te pido que me dejes un comentario y sigas nuestro canal para no perderte las próximas. Me encantaría saber qué te pareció, qué sentiste. ¿Tienes alguna historia de superación que quieras compartir? ¿O alguna idea o asunto que te gustaría que tratáramos? Tu opinión es mi guía. Y cuéntame, ¿desde qué ciudad o país nos estás leyendo? Me llena de alegría saber hasta dónde llegan nuestras palabras. Como un pequeño gesto de agradecimiento por tu apoyo, he dejado un par de recetas de tés relajantes y unos postres deliciosos sin azúcar fijadas en los comentarios. Son un apapacho para el alma y el cuerpo. Gracias por ser parte de esta comunidad.